¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con este concierto de Etnosport ahí en Estambul. Vámonos ahora con la canción de Golden. Una canción, yo creo que ya se volvió la típica canción de Dimash con la que siempre abre sus conciertos. Vamos a ver cómo la interpretó en esta presentación ahí en Estambul. Y yo creo que va a ser espectacular. Quiero pedirles una disculpa de que la semana pasada no pude sacar tantos videos por motivos laborales, por motivos de trabajo. Ya saben que soy músico y tuve que hacer un pequeño viaje, el cual me impidió subir todos los videos que haya querido. Pero esperemos que esta semana, esta semana ya no va a estar tan cargada de trabajo y espero ya poder empezar a subir ahora sí los videos de Dimash todos los días, más aparte reacciones a otros artistas que también me han pedido. Pero el día de hoy, para compensar del día viernes, vamos a tener dos reacciones a Dimash de este concierto de Estambul. La primera reacción del día de hoy va a ser esta, la de Golden, y la segunda va a ser la de Mahabat Bermagan, o Dame Amor, como le quieran llamar. Que va a ser la segunda reacción, que va a salir un poquito más al rato. Ya saben que sale en unas 2 o 3 horas después de este video, para que estén pendientes. Así que sin más preámbulos, vámonos con Dico, vámonos con Dimaco en la apertura. Yo creo que va a ser la apertura del concierto de Etnosport ahí en Estambul, con el tema de Golden. Así que sin más preámbulos, Atico, cállate los ojos y dale play al video. Ok, por la hora del día sí se ve que es la primera. Wow, en esta parte me recuerdo muchísimo al inicio del concierto del que tuve la fortuna de ir, el segundo concierto en la Ciudad de México, igual con este tema empezó, fue la ebullición, que es lo que estoy percibiendo también aquí en este recinto del concierto de Etnosport, que es que la primera vez que sale Dimash al escenario, toda la gente con los ánimos explotan en este momento, cuando ya por fin tienen la presencia de Dimash Kudaibergen enfrente, cantando. También algo que me di cuenta es que al principio, no sé, obviamente se entiende porque es la primera canción, todavía están terminando de afinar los detalles. No es lo mismo ensayar
en un auditorio vacío, donde tienes el sonido a plenitud, que ya el sonido en vivo en el evento, cuando tienes que lidiar con todo el ruido de la gente, con la retroalimentación que te da la gente. Muchas veces los ingenieros de sonido en esos momentos vuelven a ecualizar al momento los micrófonos. Aquí empezó la canción y Dimash se escuchaba muy bien, a muy buen volumen. Pero llegó en el momento en el que explota la música cuando sale el coro y entran los coros, los tres, Diana, Razul y Sarina. Y como que siento que el ingeniero de audio tuvo que volver a ecualizar, porque llegó un momento en que se escuchaban más los coros y la música que la voz de Dimash. Y ahorita ya como que está volviendo a nivelarse el sonido. Digo, no es ninguna crítica, nada más es hacerles notar este pequeño detalle, ¿no? De que si por momentos oyeron que la voz de Dimash se opacó, se escuchó menos y escucharon más los coros, fue por eso, porque están ecualizando ahora sí que a la carrera, todo para evitar el ruido de la gente, el ruido de los coros, porque les digo que no es lo mismo ecualizar cuando tienes el auditorio vacío o el lugar vacío, porque antes de los conciertos se ensaya y con el recinto vacío, nada más los músicos, los coros y el cantante, y se establecen unas bases de volúmenes, que esa es la base que se va a tener para que en un futuro, cuando ya esté la gente, se tome de referencia para poder ecualizar los volúmenes. Y aquí esto fue lo que pasó, que entró la música, entró el coro, entraron los coristas, y más aparte el ruido de la gente, tuvieron que ecualizar al momento. Por eso por un momento la voz de Dimash se llegó a escuchar menos o más opaca o más apagada, porque ecualizaron los volúmenes de los demás, pero el de Dimash como que lo dejaron al último, ¿no? Para que sobresaliera. Así se dan cuenta, se escucha pareja la voz de Dimash con los coros y tendría que escucharse un poquito más. Wow, pues aquí termina la presentación de Golden. La verdad me trajo muchos recuerdos. Todavía tengo en mi mente presente ese concierto al que pude ir. Tuve la fortuna de poder asistir. Gracias a que se abrió el segundo concierto, porque en el primer concierto, por más que intenté, no alcancé boleto. Pero el segundo sí tuve la oportunidad de ir. Me tocó hasta atrás, pero bueno, pude estar presente y me encantó. Es una experiencia que debes de vivir. Así sea lo último que hagas en tu vida, tienes que vivir un concierto de Dimash Kudaibergen. Es una vibra y un sentimiento muy diferente. Escucharlo ahí, estar presente enfrente de él, a verlo a través de videos y todo eso. Imagínense si a través de videos se siente esa adrenalina, imagínense estando presente, se siente increíble. Y pues bueno, gran presentación. Te sube, es un chute de adrenalina. Es una inyección de adrenalina esta canción, como que es el recinto en donde se va a presentar Dimash, cuando ya está toda la gente, que ya estamos todos presentes, es como que una olla express en ebullición. Está ahí caldeándose todo, calentándose, está queriendo explotar, queriendo salir, queriendo reventar. Y ya cuando entra Dimash es como si esa olla a presión o olla a vapor o olla express le quitaras la tapa y sale todo el humo. Es lo que pasa cuando sale Dimash por primera vez al escenario con esta canción de Golden. Sale todo, sale tu euforia, empiezas a gritar. Por eso tienes que nivelar los volúmenes, porque la gente en ese momento grita muchísimo. Porque toda esa expectativa, toda esa expectación explota. Ya lo tienes ahí enfrente, que era lo que querías tener y era lo que querías ver. Y explota y sacas todo, lloras, gritas, lo que sea, como sea la manera de expresarte. Y en ese momento sale. Por eso tienes que, como ingeniero de audio, que ecualizar los volúmenes nuevamente. La verdad fue increíble, me gustó muchísimo esta presentación de Golden. Como les dije, me trajo muchos recuerdos, pero la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje de privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatico. Los quiero mucho. Los veo más al rato.
en el ciberespacio. Bye.